y las básicas, que son aquellas que son iguales en todas las instancias. Lo que nos preguntábamos, como veremos más adelante, es, en ese tipo de exotropias, con insuficiencia de convergencia, básicas, exceso de divergencia, ¿qué será mejor? ¿Operar al paciente, hacerle cirugía? Es decir, remitirlo al oftalmólogo y se acabó el problema. ¿O será que las terapias activas, la terapia es mejor? Es una buena pregunta, ¿no? Una mamá le puede decir, doctor, mi niño tiene una insuficiencia de convergencia, no sé si la mamá tenga la capacidad, pero a veces hay mamás que sí. ¿Qué me recomienda, doctor? ¿Lo mandamos a operar o le hacemos terapia? Es una buena pregunta. Uno no sabe, ¿qué será mejor? Uno diría, no, la terapia, tranquilo, hagámosle terapia. Otros dirán, no, mandemos al oftalmólogo para que lo opere. Esas preguntas que nacen de la misma mamá son las que nos generan incertidumbre y nos obligan a hacer este tipo de revisiones. El segundo elemento es la dislexia. Dislexia es un término muy general, pero nosotros lo utilizamos para aquellos niños que tienen problemas de lectura. Entonces, surge una pregunta. Hay muchos niños disléxicos en América Latina. Entonces nos pueden preguntar, doctor, ¿será que si hacemos terapia al niño mejora su dislexia? Es una posibilidad. La mamá preocupada con su niño, le va mal en la escuela, no rinde, tiene malas notas, entonces, ¿por qué? Disléxico. La pregunta es, ¿en niños con dislexia es útil la terapia visual para reducirla o erradicarla? Vean que la estructura respeta paciente, intervención y lo que buscamos, el resultado, ¿sí? Genera unos términos en español y que se pueden colocar en inglés para la búsqueda en internet. Y la última entidad es la ambliopía refractiva, una prevalencia impresionante, y nos preguntábamos tres cosas. Una pregunta muy importante: en pacientes con ambliopía refractiva unilateral, la oclusión convencional por el parches, la oclusión, comparándola con la penalización, ya hablamos un poco de eso, ¿será una más efectiva que la otra? Esa es la pregunta. En pacientes con ambliopía refractiva unilateral, ¿es la oclusión convencional o la penalización con atropina la intervención más efectiva para su tratamiento? Ustedes saben que la ambliopía se trata con oclusión, ¿cierto? Pero también se puede penalizar a un niño para el tratamiento de la ambliopía. ¿Y cómo se penaliza? Con una gota de un parasimpaticolítico potente como la atropina, la isoprotropina o el ciclopentolato. Ese ojito con esa gota queda incapacitado para cerca y el ambliope tiene que comenzar a exigirse, a tener demanda visual, y es una forma de tratamiento. Nos preguntábamos, ¿cuál será más efectiva? Buena pregunta, ¿no? Otra pregunta es, hay un mito según el cual un niño después de 7 años con ambliopía no hay nada que hacer. El niño entra en desahucio visual, lo desahuciamos. Llega la mamá con el niño de 9 años, ambliope, señora, no hay nada que hacer. ¿Será justo? ¿Será justo desahuciar al niño? Nos preguntábamos, ¿en niños mayores de 7 años con ambliopía refractiva funciona la terapia visual? Y la última pregunta es, ¿existen tratamientos agresivos? Le dice uno al niño, a la mamá, se me pone el parche todo el día, todo el tiempo. Es la oclusión total, agresiva. Pero a veces esas oclusiones totales agresivas no eran necesarias. Oclusiones parciales, por menos horas, pueden ser tan eficaces como la oclusión agresiva. Nos preguntábamos, en pacientes con ambliopía refractiva, ¿el número de horas de oclusión es decisiva? ¿El número es decisivo en su tratamiento? ¿Será que es importante horas enteras o solo una horita o 2 horitas? Son buenas preguntas. Bueno, entonces, con base en esas preguntas, empezamos a hacer una exploración por algunas bases de datos, siguiendo los términos MESH. Buscamos en 5 bases, hay más bases. Hay bases de datos muy buenas como la OMI, pero pues hay que pagar para eso. Hay instituciones universitarias que tienen afiliación, pero estas son las más asequibles y publican casi en un 70 estudios que hayan sido culminados, hayan terminado su periodo. Le dimos prioridad a los ensayos clínicos controlados, en segundo lugar a los casos y controles y cohortes, que son estudios observacionales, y de última dejamos los estudios de caso y los estudios de prevalencia. Es como una jerarquización que existe de los estudios, ¿no? Le da más importancia a uno de los ensayos clínicos y menos importancia a los de ambliopía, todos los artículos incluidos en ese periodo de tiempo. ¿Qué encontramos nosotros? Para la primera pregunta, si es mejor la cirugía o la terapia activa, encontramos 3 trabajos. Esos trabajos son esos que están acá, el de Carlson del 2009,
Él evaluó si funciona el tratamiento no quirúrgico en exodesviaciones, se preguntaba en ese estudio. Birbaum evaluó la eficacia del tratamiento de insuficiencia de convergencia en población masculina adulta, y Macalus habló de la insuficiencia de convergencia, cuándo y cómo tratar. Estos estudios están disponibles para su consulta. Muy bien, para las básicas y los excesos de divergencia encontramos dos estudios muy interesantes. Uno que habla de la diferencia entre exotropia intermitente de Leos y Seca, de Kusser, y uno de Hatt, que habla de intervenciones para la exotropia intermitente. Son estudios que encontramos en la literatura con esas características, fueron los estudios. En cuanto a dislexia, encontramos 4 estudios muy interesantes, porque uno hablaba del efecto del filtro amarillo en los movimientos acádicos y en los niños con dislexia. Fischer habló de la importancia del control de los movimientos oculares en la dislexia. Otro del mismo autor que habló del entrenamiento de estos niños en los movimientos acádicos. Y uno que habló sobre el estado de la binocularidad en niños disléxicos comparados con un grupo control. En cuanto a las ambliopías, encontramos varios estudios. Ese es muy importante, el PEDIC, el Pediatric Eye Disease Investigator Group, que es un grupo multicéntrico que evalúa niños con ambliopía. Entonces evaluamos ese artículo, que fue muy importante. Uno de Balas, que hace una revisión sistemática del PEDIC, y unos de Tiagin, que habla de la actuación convencional comparándola con la penetración farmacológica. En cuanto a la edad de tratamiento, encontramos 4 estudios que evaluaron niños mayores de 7 años, muy importante. Y en cuanto al número de horas de oclusión, 3 estudios que compararon oclusiones de 2 o 3 horas con oclusiones agresivas que llevaban mucho más tiempo. Como en este caso, como en este momento, el estudio lo hicimos en conjunto, a mí me encantaría que la doctora Yanis nos comentara un poco del análisis que obtuvimos de este estudio. Entonces, doctora, por favor, qué pena molestar, la cogí de sorpresa. Cuéntenos, es que pues, como es autora del estudio, por favor, nos cuente. Gracias a que me convocaba a estar acá unos minutos con ustedes, les voy a contar rápidamente cuál fue el análisis que hicimos para cada uno de los casos. Con relación a las exotropias, lo que nos demostraron los estudios que el doctor ya mencionó es que para las exotropias intermitentes tipo insuficiencia de convergencia, efectivamente las intervenciones con terapia visual muestran resultados bastante efectivos, y la recuperación de los pacientes resulta muy buena, solamente con la terapia visual, descartando de esta forma la necesidad de intervenciones quirúrgicas para este tipo de pacientes. Sin embargo, algunos autores consideran que en caso de descompensaciones o que la magnitud de la desviación aumente, que estaríamos refiriéndonos a lo mismo, tendría que evaluarse la posibilidad. Sin embargo, no es una posibilidad factible. En cuanto a las exotropias intermitentes básicas o tipo exceso de divergencia, sí encontramos todo lo contrario. Los autores coinciden en afirmar que a pesar de la terapia visual en este tipo de pacientes, ellos tienden a recidivar, esto es, el sistema oculomotor no consigue compensar este tipo de desviación, y finalmente los pacientes sí terminan derivándose a una intervención quirúrgica para su corrección definitiva. Los autores también son enfáticos al decir que no se debe descartar la importancia de la terapia visual, por el contrario, el paciente debe reforzarse en la etapa postquirúrgica con terapia para que se mantenga el resultado de la cirugía pues, mejor. ¿Qué encontramos de coincidencia en todos los estudios? Que para el exceso de divergencia ellos se refieren a aspectos muy puntuales, como tener en cuenta el valor de la magnitud de la desviación, la edad del paciente y la capacidad de fusión antes de decidir la cirugía. Ellos afirman que desviaciones mayores a 20 prismas en el exceso de divergencia, mayores de 20 prismas en visión lejana, en niños menores de 4 años, y que en el tiempo de vigilia la desviación se manifiesta en más del 50% del tiempo, ya son pacientes que deben inmediatamente remitirse a intervención quirúrgica para evitar una descompensación mayor. En cuanto a la dislexia, bueno, nos muestra una realidad bastante clara al afirmar que la dislexia nosotros como optómetras podemos intervenir con terapia visual en la medida que los movimientos acádicos se hacen más rápido, mejora la velocidad en los movimientos acádicos, lo que favorece a la lectura, pero que sin embargo las intervenciones como tal de terapia visual para dislexia no se muestran totalmente satisfactorias ni efectivas. Esto es,
la terapia visual no va a hacer que un niño con dislexia mejore en su problema de base. Puede mejorar la velocidad de los académicos, no así en el problema de base como tal. Nos vemos de nuevo con el doctor Héctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Todo esto a qué viene? Entonces, si un papá tiene angustia con su hijo que tiene ambliopía y pregunta, doctor, ¿yo qué hago? ¿Cuál es la mejor alternativa? Pues técnicamente la oclusión, pero fíjense que la oclusión produce rechazo por parte del niño, el niño no se lo deja, no garantizamos terapia concreta, la penalización es una buena alternativa. Esto se aplica, son 3 ejemplos que pusimos. ¿Qué pasa con las exotropias intermitentes? Parece que las exotropias intermitentes tipo insuficiencia de convergencia funcionan muy bien con la terapia activa, pero las exceso de divergencia y básicas parece que son quirúrgicas. Esto que estamos hablando no son recetas ni recomendaciones in situ, aquí, ahora. Esto puede ir variando en la medida que haya más estudios. Por eso el optómetra peruano tiene que estar permanentemente actualizándose, buscando evidencias permanentemente en su consultorio. El tiempo que hay que esperar entre paciente y paciente lo puede invertir en búsqueda de preguntas que él se haga o que pacientes le hagan todos los días. Todo el tiempo lo llaman por teléfono, doctor, tengo este problema, busquemos cuál es la mejor recomendación y lo sumamos a nuestra propia experiencia. En general, siempre adoptar posturas críticas, queridos colegas, siempre. Por favor, no acepten a priori lo que les dicen, lo que les decimos. Toda la información que les llega es muy útil, pero no lo tomen literalmente. Critíquenlo, pónganlo en tela de juicio. Cuando uno pone en duda algo, ambos construyen. Entonces es muy importante eso. Y la optometría peruana tiene la oportunidad de comenzar a aplicar evidencias con rigurosidad y continuidad. Creo que en ustedes, la optometría peruana es una optometría que está cogiendo mucha fuerza, están haciendo, ya está madurando, pero está en ese paso. Sería maravilloso que empezaran a utilizar este tipo de metodologías para que tuviera un reconocimiento tanto académico, científico y sobre todo un reconocimiento de tipo social. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero mandarles un saludo de parte de la Clínica Optometría de la Universidad de La Salle, la cual dirijo. Esa es la página web de la clínica. Es interactiva, dudas con respecto a evidencias. La clínica utiliza protocolos para cualquier cosa. Estamos abiertos a sus preguntas. Ese es mi correo electrónico, por favor. Si tienen inquietudes, si quieren profundizar más en el tema, si quieren, oye, doctor, quiero saber sobre una pregunta que le planteó un paciente, ¿qué evidencias existen frente a esto? Con el mayor gusto, por favor, para que todos estemos en contacto. Esto es una de las pocas ventajas de la globalización, pero bueno, entonces vamos a aprovecharlo. Y reitero mi agradecimiento a la doctora Talía, doctor Toledo, muchísimas gracias por esta oportunidad y que sigan disfrutando de este maravilloso evento. Muchas gracias.